Ingenieros, buenos días. ¿Cómo me les va? Buenos días, ingeniero. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Primero, pues, que todo, podemos activar las cámaras, por favor. Gracias, Marco. Gracias, Sebastián. Gracias, Jonathan. Andrés, tu cámara, gracias. Gracias, Gabriela. Una pregunta que nos surgió hace un momento. ¿Para hoy tenemos las exposiciones o es para mañana? Miren en el WhatsApp, que sé que me enviaron un... Andrés, ¿para cuándo las tenemos? ¿Para cuándo? Por favor, respóndame. ¿Qué encontraron en su WhatsApp? ¿Qué encontró Andrés? ¿Qué encontró Sebastián? Jonathan, no olvides la cámara. Andrés, ¿qué encontraste? ¿Cuándo es la exposición? Jonathan, ¿qué encontraste tú? Pues que decía que es para el lunes 6. O sea, sería para hoy. Listo. Pero Gabriela, ¿estás lista para exponer? Sí, señor. ¿Quién era tu equipo, Gabriela? Jorge y Sebastián. Jorge y Sebastián. ¿Y dónde está Jorge? Sebastián, ¿estás listo para exponer? Sí, pero falta Jorge. ¿Y qué sabemos de Jorge? Yo no sé nada. No, yo tampoco, Inge, pues voy a escribirle a ver. Listo. ¿Y Jonathan, quién es tu equipo? por mi parte es Julián, Rodrigo, Camilo y bueno, yo. Seríamos los 4. ¿Ya están listos o qué dificultad tienen? La verdad, Inge, no estamos listos porque la exposición
Si no estoy mal, no está terminada. Listo. Jorge, ¿ya nos escuchas? Sí, ingeniero, de un momento yo prendo la cámara. Listo, Jorge. ¿Listo para la exposición? Señor. Listo, bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que hoy vamos a trabajar dos temas. Vamos a escuchar la exposición de Gabriela, Sebastián y Jorge. Avanzamos en tema y mañana escuchamos la exposición de Jonathan, Marco, Andrés, y me hace falta ahí alguien. ¿Quién es el que me hace falta? Y Julián, si no estoy mal. Y Julián. Sí, Julián. Listo, entonces comparte pantalla. ¿Quién va a compartir? ¿Sebastián, Gabriela o Jorge? Yo comparto. Listo. Listo, arranquen a ver. Entonces, buenos días. Nosotros nos tocó la representación facial de una función seno. Somos Gabriela Rodríguez, Sebastián Felipe y quien les habla Jorge Torres. Contenido. Tengo la primera es una representación de una función senoidal en fasores. Los segundos son ejemplos. El tercero es uso en MATLAB y el cuarto es un ejercicio para todos los que están en la sala. Una función senoidal. Para conocer más de este tema les voy a explicar este pedazo de la representación. La corriente o una tensión a una frecuencia determinada se caracteriza por solo dos parámetros, que es la amplitud, que es la que podemos observar acá arriba, y el ángulo de la fase, que se puede observar en el lado horizontal, que es WT, en la gráfica del lado derecho. La representación compleja de tensión o corriente contiene el factor E elevado a la J por W por T, que este puede eliminarse ya que no contiene ninguna información útil. Y la representación de corriente o tensión con números complejos en forma polar, a esta representación se le llama representación fasorial. Esta representación fasorial tiene la siguiente fórmula, que cada una tiene un significado, como es el BS de T, que es la señal senoidal en el dominio del tiempo. El BS significa la amplitud, el ángulo, W por T es la frecuencia y W es 2pi por la frecuencia. Después la señal que podemos obtener es esta otra formulita que más simplificada nos da BS de elevado a J por el ángulo de S y lo multiplicamos por E a la JWT. Este término en paréntesis no depende del tiempo y sería el fasor. Y la siguiente ecuación es la representación polar, que es la que podemos observar acá. Y simplificada nos da el siguiente resultado, que es el voltaje de S, o sea, la amplitud, por E elevado a la JWT. También la podemos representar en una notación de ingeniería como una magnitud real y un ángulo, como podemos observar acá, que la amplitud es igual a BS del ángulo S. También se puede representar el fasor de forma rectangular con la siguiente ecuación,
que podemos observar acá, que esto nos ayuda a simplificarla más. Y nos quedaría así como en esta relación, este plano nos ayuda mucho a cómo poder desarrollar esta en forma rectangular. La distancia que se puede observar aquí, de dice J de BS por el seno del ángulo S hasta la flechita es una distancia. La otra distancia que podemos observar ahí es de BS por el coseno del ángulo, que es la que va bajando. El ángulo S, la flechita que va en forma, ah, bueno, hacia arriba, es donde dice BS, es la fórmula que se les mostré atrás, que es BS por el ángulo de S, o más simplificado, BS de el coseno del ángulo más J por el seno del ángulo. Bueno, estas funciones senoidales tienen un desfase de señales. Eso quiere decir que si el ángulo es diferente a cero, la señal está desfasada o no empezaría desde el origen. Si el ángulo es igual a seno, la señal está en fase, que es, digamos, la línea roja que podemos evidenciar acá. Para representarlas se tiene un dominio del tiempo y un dominio fasorial. Entonces, el dominio del tiempo es con la fórmula que ya les habían explicado anteriormente, respectivamente para seno y para coseno. Y ya para el dominio fasorial se representa es de forma polar, entonces sería la amplitud o la magnitud de la amplitud y un ángulo. En caso de ser seno, entonces se tomaría el ángulo y se le restaría 90 grados. Como estas gráficas las utilizamos para representar corriente, entonces lo único que haríamos en estos casos es reemplazar BS o la amplitud por I de corriente. Estos ejemplos que podemos observar, por ejemplo, el primero, que es la amplitud de 100 por el coseno de 400t menos 30 grados, solo suprimimos los 400, que aquí sería de 400 radianes sobre segundo, y se obtiene nuestro fasor, que sería de este resultado. Lo mismo hacemos con el segundo ejemplo, menos 5 seno por 580t menos 110 grados de V. Se escribe como función coseno menos 5 seno y nos queda de la siguiente manera. Entonces ya nos da este resultado de este resultado. En este que ya se ve más complicado, hacemos de 3 coseno de 600t menos 5 por el seno de 600t más 110 grados. Se hacen los siguientes pasos. Se multiplica aquí el seno de 600 también por el coseno. Después los multiplicamos por el seno de 20 grados y por el coseno de 20 grados. Después sacamos el seno de 20 grados que nos da 0,342, pero como acá había un negativo, entonces queda menos 0,342. Lo mismo en esto del coseno de 20 grados, y ahí me quedó recortado. Y después se restan los 0,342 y el 0,940 se suman, digo, y nos da el valor de 1,71 coseno de 600t más 1,698 por el seno de 600t, ya con 3 coseno de 600t también menos 5, ya agrupamos nuestra ecuación, y al final nos da un resultado de 2,41 por el ángulo de menos 134,8 grados. Ese no lo entendí, Sebastián. ¿Sí me está hablando Sebastián? Sí. Sí, es que me faltó poner dos últimos pasos Yo creo que para te que, faltó otro poquito, no solamente esos dos últimos pasos, sino qué pasó desde cuando está en negrilla al siguiente paso. ¿Qué fue lo que empleaste ahí? ¿Qué fue lo que hiciste? pues acá Cuando me muestras acá, indícame dónde porque no veo. es que no tengo donde dice menos 5 seno de Indícame 600, con tu puntero, muévete ahí y me vas indicando ahí. eh, ¿O quién le está compartiendo, Gabriela? sí,
En la segunda fila de ese ejercicio, subrayalo, Gaby, por favor. No, en la de arriba. Esa. ¿Qué se hizo ahí, Sebastián? Eh, con la fórmula que les había dado antes, ¿Cuál fórmula? multiplicamos la que antes les expliqué, Es que en ingeniería no utilizamos fórmulas, de pronto ecuaciones. ¿Con qué ecuación? la ecuación que les mostré ¿Con antes, cuál? Porque es que que era ahí estoy viendo, BS de T, que es igual a BS por el coseno o el seno de W por T más el ángulo. Esa es la ecuación. la ecuación, pero es que ya hay varias cosas que no comprendo. Por ejemplo, 3 coseno, me imagino que eso está dentro de paréntesis, 600t Sí, señor. menos 5. 5 seno, y el argumento es 600t más 110. Listo. En la segunda fila, la que está subrayada, entonces colocas 300 coseno entre paréntesis 600t, o sea, no cambió nada. Menos, y ahí no sé qué hiciste. ¿Qué hiciste ahí? Pues agrupé el seno y el coseno de 600t por el coseno de 110 grados ¿Sí? ¿Qué hiciste ahí? y lo multipliqué por menos 5. Gaby, por Es favor, que, es que selecciona solamente donde dice menos 5 seno de 600t. ¿Qué hiciste? Sin el 600. Todo esto es el renglón. Desde ahí, exacto. Hasta ahí. ¿Qué hiciste ahí? multipliqué en la anterior línea donde dice coseno de 600t por 110 grados para unirlos. Y por eso me quedó ¿Pero por qué coseno de multiplicó? 600t ¿Qué por el seno de multiplicó? 110 ¿Qué grados. hizo? Es que no sé qué fue lo que hizo ahí. Entonces, le estoy explicando que menos 5 seno por 600 más 110, después lo multipliqué también del coseno de 600t por el seno de 110 grados. ¿Pero por qué hiciste eso? Pues este simplemente es un ejemplo que busqué en internet y me ayudé a hacerlo, pues así me guié, porque no sé muy bien. Pues por eso, pero ¿por qué se hizo? Es que el problema no es que lo hayas buscado en internet, yo sé que está en internet, pero ¿qué fue lo que hiciste? Pues multiplicar, es como multiplicar en forma distributiva el coseno de 600t en lo de seno de 600t más 110 grados. A mí qué se me hace que tú no pensaste que estabas empleando la identidad trigonométrica de seno representada en coseno, cuando tienes un producto de ángulos. Entonces, la pregunta que surge ahí es, ¿cuál es la identidad trigonométrica que representa a los ángulos dobles? En este caso, seno de A más B, ¿a qué es igual? Eso es lo que tú tienes que responderme ahí, empleando la identidad trigonométrica tal y tal. ¿Sí, Felipe? Pues no lo hice así. No. No, pues por eso es que te estoy diciendo que no lo hiciste, sino que copiaste el ejercicio. Sí, señor. Listo. Sigamos y ahorita volvemos sobre eso. Continúen a ver. Bueno, entonces para representar la función en MATLAB, lo primero que hacemos es definir cada uno de los componentes. Entonces tomamos el tiempo de 0 en 1 sobre 100 en 1 para que me quede así, 0, 0.1, 0.2 respectivamente. Y le damos un periodo, en este caso pusimos el periodo de 0.5. Espera, Gabriela, espera. Listo. Vámonos entonces nuevamente a esa primera, a la fila 2, ahí, después del punto y coma, Sí. ponle el signo porcentaje. Ah, es que esto es, digamos, una captura, pero tengo acá el programa en MATLAB. Ah, bueno, listo. Entonces ahorita miramos el programa.
Y entonces ahí lo que estamos diciendo en esa fila número 2, dice que estamos construyendo el vector del tiempo, que inicia en 0, va a tener incrementos de 1 dividido entre 100, o sea, de 0.01 hasta 1, que era lo que nos explicaba Gabriela. Fila del tiempo, Gabriela, por favor, indica. La fila del tiempo, no, en la gráfica. Entonces, inició en 0 y llegó hasta 1. Y los incrementos van siendo de 0.0 más 0.01 nos da 0.1, luego más 0.2 hasta cuando lleguemos a 1. Eso es lo que quiere decir esa primera línea. ¿Qué quiere decir la segunda línea? La siguiente, Gaby. T igual a 0.5. Y el periodo, entonces quiere decir que la gráfica, digamos, cumple el periodo hasta 0.5. Listo, o sea que ahí se está indicando que la gráfica tendrá un periodo de 20 Hz, ¿o estoy mal? De 20 Hz. Sí, eso creo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo me puedes confirmar de que, para que no sea una creencia sino una afirmación? Pues supondría que, digamos, un medio periodo iría hasta acá, hasta 1 Hz. Y para completarlo, el periodo completo sería hasta acá. Listo, sí. Entonces, recuerden que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, si quiero determinar la frecuencia, pues lo que hago es dividir 1 entre 0.5. O sea que la frecuencia que se está empleando, mira, ahí dice la siguiente, la fila 3. Sí. Y 1 sobre 0.5, ¿cuánto les dio? Esa operación tan difícil, eso saquen la calculadora. Por favor, con solo 2 cifras decimales, con esa operación tan difícil. 2. 2, ¿no es cierto? 1 sobre 1/2 es 2. Sigue, Gabriela. Y bueno, entonces, como para la fórmula nos piden la frecuencia, tenemos que la frecuencia es igual a 1 pues, sobre el periodo. Y el ángulo, para que no esté en desfase, entonces lo pusimos en 0, que empiece desde el origen. Y le dimos una amplitud de 2 que está representada en el eje de, digamos, de las Y. Bueno, entonces ya proseguimos a plantear la ecuación que le dimos nombre de X en este caso. Entonces X sería igual a la amplitud por el seno de. Tenemos que sería W sería igual a 2 por pi por la frecuencia y todo eso debe ser multiplicado por el tiempo. Entonces lo vamos reemplazando acá, el valor de pi ya lo reconoce MATLAB. Y a esto se le suma el ángulo de fase, que sería 0. Ya estas son, digamos, para darle más diseño a la gráfica. Entonces, por ejemplo, el plot ya es para graficarla. Y se toma que se grafica el plot de t, o sea, de tiempo y de x. ¿Qué sería Y la amplitud? la amplitud, sí, señor. Y entonces acá esto de line width es para darle un poquito más de grosor a la línea y lo puse en 2 porque se ve un poco delgado. También le puse el grid on, que es la cuadrícula, para que pudiéramos, digamos, apreciar mejor los valores. Y el título, que sería función senoidal, para la etiqueta del X, que le puse en ese tiempo, y acá para la etiqueta de Y, que es la amplitud. Listo. Entonces, mencionamos algo más de MATLAB, que alguien me escribía que tenía dificultades con eso. MATLAB, ¿qué quiere decir? Laboratorio matricial. Y existen unos códigos en MATLAB para ejecutar. Por ejemplo, observamos que ahí hay un color verde en lo que nos coloca Gabriela, en la primera, en la fila 1, donde dice gráfica sinusoidal. Pero ahí lo que quiero que noten es que está el símbolo de porcentaje. Ese símbolo de porcentaje quiere decir que es un comentario, o sea que no hará parte del código, sino que está explicando algo. Después, en cada una de las filas siguientes, ustedes observen en la fila 2 que al final hay un punto y coma. Señálalo, Gaby, por favor. Ese punto y coma quiere decir que esa sentencia, que ese comando ha terminado. Por lo tanto, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, la fila 6
La fila 7 terminan en punto y coma. La fila 8, como lo explicó Gabriela, está dando las características de dónde quiero graficar. Plot es el sinónimo de graficación, de hacer un plot, una gráfica. Y le dice en ese comando que se encuentra entre paréntesis, estamos hablando de la sintaxis, paréntesis angular, que va a graficar el eje X contra el eje Y, en este caso el tiempo contra la amplitud. Después con comilla sencilla, le dice el grosor, line width. Pudo haber sido otro comando, por ejemplo, para que no fuera línea continua, sino para que fueran, en vez de la línea continua, unos más, o unos menos, o unos asteriscos, es decir, la forma como uno quiere ver la gráfica. Y después viene la coma, y esa coma nos indica que le debemos dar un comando, y en este caso es qué tan gruesa queremos ver la línea, y cerramos el comando. Después en la fila 9 nos está diciendo que vamos a ver la cuadrícula. Active la cuadrícula, green on. Después le ponemos el título que queremos y el nombre de los ejes. Muy bien, Gaby, sigue. Sigue la exposición, Gaby, por favor. Tienes el micrófono cerrado, ya. Sí, es que esta parte, bueno, pues le corresponde a Jorge. Ah, listo, Jorge, adelante. Ok, profe. Entonces este es el ejercicio que les comenté desde el inicio, desde el principio. Entonces para desarrollar es simplemente colocar los componentes de una función senoidal en la gráfica. Listo, entonces BS en función del tiempo es igual a una amplitud que es BS. La función es la función sinusoidal por la velocidad angular más el ángulo teta. ¿Listo? Sigue, Jorge. Sí, señor. Entonces aquí tenemos la solución. Bueno, entonces dejamos el ángulo desde el punto 0, 0. Tenemos Y, que es las marcaciones A. Pensé que estaba señalando, que son las marcaciones de la gráfica. Tenemos que es igual a A, que A simplemente es la altura máxima a la cual llega. Entonces también tenemos T, que es el periodo, que es 2pi. El periodo lo podemos tener desde 0 hasta 2pi, o también lo podemos obtener mirando las alturas máximas, desde desde pi medios hasta 5 pi medios, que también son 2pi. Ese es el periodo. Y eso es prácticamente es la marcación de la solución del ejercicio, o sea, los componentes que marca una gráfica sinusoidal. Listo, bien, Jorge. Devuélvanse, por favor, a la gráfica 12, a la diapositiva 12, perdón. Tomen una foto porque ahorita vamos a utilizar esa función. Listo, y continuamos con la exposición. Ya Jorge nos explicó la 13. Vamos a la diapositiva 14. Ah, bueno, ya son la bibliografía. Sí, señor. Y ahí ya terminaríamos la exposición. Listo, bueno. Entonces vamos con sugerencias. La exposición está bien, solamente que Jorge no, Sebastián nos debe una explicación sobre cómo fue que se hizo ese ejercicio. Mañana nos la complementará, ya le soplamos dónde es que lo que tiene que explicar. Si quieres, para que te rinda el tiempo, no lo hagas copiando en eso, sino lo haces en un documento bien bonito, en hoja cuadriculada, en esfero, y no omites ningún paso, Sebastián, ¿de acuerdo? Sí, señor. Listo, bien. Para todos los expositores, vamos a la diapositiva 14. Siempre que hagan exposiciones conmigo, entonces mínimo 5 referencias bibliográficas. Eso no se los había dicho. Entonces siempre mínimo 5 referencias bibliográficas. ¿Listo? Vamos, porfa, a la diapositiva 11. Porfa, tómenle una foto a ese código
Si quieres, dale F5, Gaby, y te paras ahí en la diapositiva 13 para que se vea más grande. Que no está en el modo presentación. Listo. Tómenle la foto. No se enfoquen tanto en la gráfica, sino más en el código. ¿Listos? Ahora, Gaby, porfa, compártenos el código de MATLAB que hiciste. O sea, en MATLAB donde hiciste ese código. Listo. No sé si ya pueden ver el código. Sí, ya lo estamos viendo. Vale. Listo. Entonces, una de las cosas que nos apoya la exposición que han hecho es que siempre cuando estemos hablando de circuitos eléctricos y en ingeniería de la función coseno, perdón, de la función seno no nos gusta trabajarla mucho. Porque ¿quién recuerda cuánto es el coseno de 45? Háganlo rápido en su calculadora. Coseno de 45, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto le dio, Rodrigo? Raíz de 2 al cuadrado. La raíz de 2. 0.07, raíz de 2 sobre 2, ¿no es cierto? Sí, señor. Y el seno de 45, A mí me da lo mismo. ¿no? Sí, yo Está también. bien. Da raíz de 2 sobre 2, o sea, 0.0. Ahora vamos a repetir el ejercicio, pero con seno de menos 45. ¿Cuánto le da, Sebastián? Menos Seno raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto? Menos raíz de 2 sobre 2. Y el seno y el coseno de menos 45. Raíz de 2 sobre 2. Listo, entonces eso determina algo muy particular para la función coseno. Siempre vamos a decir que la función coseno es par. ¿Y eso qué quiere decir? Que no importa si su ángulo es positivo o negativo, vamos a tener resultados positivos. Mientras que la función seno sí es impar. Por esa razón, no recuerdo quién en la exposición nos decía que la forma de convertir una función coseno en una función seno es sumarle 90 grados. Por eso le pedí a Gabriela que por favor nos mostrara en la gráfica. Entonces vamos a empezar sobre la gráfica, donde dice, gráficala, Gaby, por favor. Ya, listo. ¿Ya salió la gráfica? Que no la veo. No, señores, que a veces se demora un poco, Bueno, pero ya reconoció el programa. sí. Ya empezó a graficar. Y obtenemos la gráfica. Observen dónde inicia, en 0, dónde termina. Justo donde dice 0.6, un poquito hacia la derecha, vemos que tiene un periodo. O mejor, inicia en 0 y el periodo termina en 0.5. ¿De acuerdo? ¿Todos están viendo? Listo. Minimiza esa gráfica, Gafi, por favor. Y ahora, donde dice alfa, no le coloque 0.
colócale un valor diferente. Y corre la gráfica a ver qué pasa. Sin borrar esa. Bueno, no importa, dale. ¿Qué notan? ¿Qué ocurrió? A ver, descríbame cualitativamente eso. Vemos que hubo un desplazamiento de la gráfica, ¿no es cierto? Ya no arrancó en cero, sino arrancó un poco más abajo. Listo. Minimiza esa gráfica, Gaby, por favor. Vamos a hacer otra función, digámosle, agreguémosle, déjale ese cero, por favor, Gaby. En alfa, por favor. Y vamos a decirle, después de donde dice X, igual. Después, dale un enter, no sé si se te lo acepte ahí. No. Bueno, control Z, devuélvete, suprime. Después del punto y coma, ahí, listo. Y dile que Y es igual a, ¿cuánto era que valía X? Ve, 2 a 2 por coseno, el mismo ángulo de arriba. 2 por pi, por f, por t, eso. Listo. Y corre el programa a ver qué pasa. Y una pregunta, ¿dejo acá este como 2 o le pongo V? Bueno, colócale el V para que nos quede igual. Vayan pensando qué esperan de la gráfica. ¿Qué pasaría? No sé, Inge, si de pronto es porque está una gráfica abierta. Bueno, cierra de saber qué nos dicen, aunque eso no tiene que ver. ¿Qué pasó? Oigo No sé, comentarios. no sé si está bien, pero creo que se desplazó 90 grados. ¿Pero y dónde vemos que se desplazó 90 grados? Ah, pues yo estoy tomándolo como la gráfica cenital, algo así. Bueno, se desplazó. ¿Cuántas gráficas estamos viendo? ¿Una o dos? Creo que Una. son de ambas. O sea que ambas tienen la misma forma.
Pues ahí lo que tendría que diferir es que una tendría desfase y la otra no. ¿Pero la estamos viendo dos o, o estamos viendo una? Pero solo se está viendo una gráfica. Listo. Para solucionar ese problema, entonces vamos a decirle que no queremos que se vea así de ancha, sino que se vea más gruesa. Entonces, a la de Y, cerremos esa, Gaby, si quieres. Digámosle que le vamos a ver con 10 punticos en la gráfica de Y. Ahí un 10. Se va a salir regordota. Y corrámosla a ver. O sea, solamente estamos viendo la gráfica de Y, ¿no es cierto? No estamos viendo la gráfica del seno. Esa es la gráfica del coseno. ¿Estamos todos ahí? ¿Vemos la diferencia? Listo. Vamos a intentar colocarle otro comando. Cerremos esa, porfa. Gaby, copia la línea 11. Toda la línea. Y ponla antes de después de la fila 9. Y corramos a ver si se soluciona el problema. ¿Y qué pasaría? Inge, ¿y será que si ponemos la de plot después de cada ecuación? Vamos a ver, estamos tratando de ser intuitivos. Digamos que no queremos activar el RON. Entonces, antes de en la fila 9, colócale un símbolo de comentario en la fila 9. Que sea un comentario. Exacto. Y en la fila 12. ¿Sí es en la 12? Sí. A ver qué ocurre. No está pasando nada. ¿Qué será? Oigo comentarios. ¿Qué se les ocurre? Estamos en lógica de programación. Gabriela tenía otra idea que si era que le colocábamos qué cosa antes de qué cosa. Por ejemplo, poner el plot t de x después de la función x y el plot t de y después de la función y. Hazlo a ver qué pasa. No, sigue mostrándola igual. Listo, ¿qué será? Otra idea. ¿Qué se le ocurre a Marco? ¿Qué se le ocurre a Sebastián? A Jorge. Aquí podemos hacer todo lo que se nos ocurra. Otra idea, a ver. Cierra esa gráfica. En la fila 8, mentiras, en la fila 8 no, en la fila 12, tenemos plot t, y, ponle coma x. No, 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 que quede también x y y, coma. Y a ver qué ocurre. ¿Qué ocurrió? Descríbanme en lo que ven. ¿Cuál gráfica quedó? Queda la de seno porque dice que la otra tiene un error por cómo se establecieron x y y. Ah, bueno. Entonces,
Fíjense en todas las ayudas que nos está dando MATLAB. Él cuando tenemos un error nos lo está diciendo. Pues verifiquemos si logramos comprender ese error. ¿Qué pasa si intercambiamos el orden? Si ponemos en la fila 12 T, Y, X. Todos me imagino que ya se imaginarán qué va a pasar. Listo. Entonces ya saben qué es lo que está ocurriendo. Listo. Cierro la gráfica. Listo. Entonces ya sabemos que no podemos hacer eso, pero necesitamos ver las dos gráficas simultáneamente. ¿Qué hacemos? Listo. Vete entonces a la fila 17 y dale help plot. Escribe help, espacio plot. Y dale enter a ver qué te sale. Enter. No salió nada. Ah, ya vi por qué. No en la fila 18 donde estabas. Si quieres borra esa porque es que estás trabajando en un archivo .m. Eso está muy bien. Sino abajo donde dice comandos de Windows. Más abajito donde dice ahí. Escríbele help plot. Y enter ahora sí. No pasó nada. ¿Qué esperamos que ocurriera? Listo. ¿Qué traduce eso? A ver, ¿cuáles son ustedes los expertos en inglés? Ya 3 niveles de inglés. Pues acá dice que revisar también los comandos, porque acá, digamos, vuelven a nombrar el X-label y el Y-label que son acá. Los ejes, y todos los comandos que se pueden hacer, el título, cuadrilla. ¿A qué les suena ese hold? ¿Sí? Donde dice título, nombre del label de las X, nombre del label de las Y, ejes. ¿Ese hold a qué le suena? Para mantener la gráfica. Pues dale clic a ver qué nos aparece. Listo. ¿Qué les pareció o no les pareció? Todavía no logramos interpretar. Oímos opiniones. ¿Qué tal si le damos documentos de hold? Documentos para mantener. Y a ver qué nos dicen. Leamos un poquito donde dice la descripción. Más abajito, más abajo. Listo, ¿quién lee? Marco, ¿qué dice ahí? Sebastián, ¿qué dice? No me hagan cara de que me tocará hablar entonces para que les digan que no aprobaron inglés 1. Gaby, ayúdales. Dice que hold on mantiene el plot en el eje actual para que el nuevo plot añadido para el eje no borre
La gráfica actual. Listo. Y en tus palabras, ya no de lectura, sino en tus palabras, ¿a qué te suena? A que si le damos la función hold, ambas gráficas se van a mostrar. Se van a mostrar todas las gráficas. Sube un poquito. ¿Y ahí qué te está mostrando? En esas primeras filas donde dice sintaxis. ¿Qué quiere decir ese hold on, hold off, hold all? El hold on es el de mantener, que es el que leí acá al comienzo. Sí, entonces debe ser que el hold on es prenda esa función de mantener. El hold off cierra la función de mantener. Si eso que acabamos de leer está correcto, minimiza porfa y vamos nuevamente al programa. ¿Dónde le agregaríamos? Ya sabemos que hay algo que nos toca quitarle, ¿no? La fila 12 no nos está sirviendo para nada. ¿Y dónde se la vamos a colocar? Hazlo, Sí, Gaby, no te preocupes. ¿se podría acá al comienzo? ¿Sí? ¿Qué queremos? Decirle que prenda el mantenimiento. Enter. Ah, pero, Dale, para que pase a la siguiente fila. ok. No. El plot, porque ahí lo aprendiste, pero fíjate que te quedó el plot en otro color. ¿Sí? Ujú. Listo. Y ahí te dijo que ibas a graficar, que prendieras eso y que ibas a graficar en el eje de las X la T y en el eje de las X la Y. ¿Y quién va a quedar graficada? La función seno. ¿No es cierto? Porque es la que tienes Sí, arriba. Y ahora le dices Y, pero ¿qué pasó con ese Y? ¿Por qué lo quitaste? porque supongo que para que los reconozca tendrían que estar ambas antes de la función. O después. O también se puede después. Miremos a ver. No te quiero decir. Listo. Dale a ver qué pasa así. Aquí podemos jugar todo el tiempo. Lo corro. Sí. Nos quedó la función seno, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la primera función que está? Seno. Seno. Listo. Entonces, tu idea no era buena. Pongamos el hold on antes. ¿Dónde estaba? Perdóname. El hold on lo teníamos ahí. Pues, Antes ¿dónde del Y. quieres poner el hold on? Como estaba antes del Y. Listo, colócalo a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Sí. Sigue saliendo la función seno. No hemos podido controlar esa función hold. ¿Qué hacemos entonces? Agregarle Revisemos a ver función. la sintaxis. A ver. Le dijimos primero que graficara X. Después le dijimos prenda la función de mantener. Y después le dijimos grafique la función coseno. Sí, eso fue lo que le dijimos. ¿Dónde deberemos colocar esa función all? Pensemos como una máquina. Recuerden que las máquinas hacen lo que uno les diga. Antes de la Y. Bueno, colócalo antes de la Y. Sí o sí se tiene que utilizar el hold on. O no se puede utilizar el hold out, que es para todos. Listo, esa es otra idea. Miremos a ver si lo que dice Marco nos funciona. A ver, Sigue mostrándose. sigue mostrando seno. ¿Y cuál es la primera que teníamos? La seno, ¿no? Sí, señor. Marco tiene una idea. Apliquemos la de Marco. En vez de ese on, hold. A ver, ¿qué ocurrió?
¿Cambió en algo? No, señor. O sea que no hemos aprendido a manejar el hold on. ¿Otra idea? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Volvamos al hold, a la explicación, a los documentos de hold. Leamos un poquito más de lo que decía hold. Te escuchamos, Gaby. Continúo leyendo el primer párrafo. O este. Ese, el que quieras, Gaby. Puede ser ese. Bueno, entonces el hold off dice que pone el estado de hold apagado para que el nuevo plot añadido a los ejes se limpie las gráficas existentes y resete todas las propiedades de los ejes. El nuevo upload añadido a los ejes usará el primer color del estilo de línea basado en el color order y el line style order propiedades de los ejes. Listo. Entonces, esos dos primeros párrafos nos dijeron prenda y apaga. Baje donde dice ejemplos, si no nos vamos a gastar toda la clase ahí. Listo, entonces, ¿qué pasó? Nos dijeron, haga la gráfica. ¿Quién me describe ese ejemplo para no tener que hacerlo yo? Pues entonces está primero la primera función definida. Sí, ¿qué hace Sí, esa función? ¿Qué hace esa función? esta es, creo que ese es el espacio de línea de menos pi a pi. Sí, ahí está definiendo el vector del tiempo, lo que va a ir en las X, y dice que vaya desde menos pi hasta pi. Eso es lo que dijo ahí. Todos ya sabemos cuánto vale eso. Después nos dijo que en Y1 grafique la función seno de X. Y después nos dice que haga la gráfica de X y Y, ¿no es cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Después activamos el hold. Y llamamos ahora a la otra función Y2 y le decimos que haga la función desde X hasta Y, que la graficamos, y finalmente que apague el hold. ¿Estamos? Si comprendimos eso, ¿qué nos tocará hacer a nosotros ahora? En lo que estamos haciendo. La función de coseno ponerla entre hold on. De esto. Gaby, hazle caso a Marco a ver si Marco le pegó. ¡Ay! Miren lo que ocurrió. ¿Sí se dan cuenta por qué no estaba funcionando la otra gráfica? Gaby, ¿por qué? Que tú viste la única que quitó esa señal que teníamos. Porque la teníamos como comentario. ¿De acuerdo? Ahora quiero que observen con detalle, Gaby, ubícate entre la parte inferior, entre el valle de la gráfica que está naranjita y la azul. En el valle, la parte de abajo. Esa distancia que hay ahí es lo que llamamos un desfase. Ese desfase de más o menos de cuánto tiempo es. ¿Será que MATLAB nos permite ampliar eso? ¿Qué creen? Dale, Gaby, tranquila, que en el peor de los casos volvemos a correr la función. Pues ya le di, pero no ¿No hizo nada? hace zoom.
¿Y será que le tienes que hacer zoom en la gráfica? Ahí dale clic. ¿No hizo nada? No, ahora sí. Y estábamos en esta parte. Sí, exacto, es lo que queremos mirar. Es más o menos también de 0, o sea, aumenta 0,1 aproximadamente. Listo. ¿Qué deberemos hacer para poder ver con mayor precisión esos incrementos? Es decir, ponerle más subdivisiones al eje de las X. ¿Sí me hago entender? ¿Qué le harían? Vamos al programita nuevamente. Subamos, Gaby, subamos. Ahí en esa línea, no le digamos que 100, sino digámosle 500, a ver qué nos dice. ¿Qué notaron? Nada, siguió todo igual. ¿Cuánto tiempo esperamos que sea esa diferencia? Sabemos que son ¿cuántos grados? 90. Entonces, si 360 grados equivalen a 16.66 milisegundos, ¿cuánto corresponderá ahí? Como 4,1 milisegundos aproximadamente. Sí, 4.25 milisegundos. ¿Qué hacemos para poder ver eso? ¿Qué tal, Gaby, si le decimos que nos volvamos a eso y digámosle que tú le habías dicho en alguna parte del periodo? ¿Qué hacemos para ese periodo? Como les estoy poniendo problemas ahí, vamos nuevamente al plot. Y miremos qué es eso de subplot. Es. ¿Qué interpretaron ahí? ¿No se interpretó nada? Esa nos permite como ver más especificada la cuadrícula. ¿Segura? Pues dice que el subplot divide la figura actual en una cuadrícula de m por n. Listo. Baja un poquito a ver si viendo el ejemplo. Baja otro poquito. Sube un poquito. Ahí, ahí.
Subplot lo que hace es tener en una sola gráfica dos figuras de manera independiente, mientras que el hold las mantenía. El subplot permite graficar las dos en una sola. ¿De acuerdo? Miremos la sintaxis. ¿Qué interpretan de esa sintaxis? ¿Qué pasó? Bien. Entonces ya saben, ya si quieres deja de compartir, Gaby, porque estás trabajando en tu sola. Bien, entonces ya saben que es posible graficar de dos maneras. La primera es que nos aparezca la información en un solo plot. La segunda, poder tener dos gráficas en un solo plot. Y otra, subdividir el plot para que nos aparezcan las gráficas. ¿De acuerdo? Tenemos que trabajar en eso. Entonces, los minutos que nos quedan de esta clase, vamos a hacer un ejercicio y ustedes me harán esas gráficas. ¿De acuerdo? Voy a compartirles pantalla. A ver dónde lo tengo yo. Me comentan, porfa, si ya están viendo la pantalla. ¿Ya la están viendo? Bien, entonces, consideremos un circuito como el que voy a intentar graficar acá. Entonces vamos a decir que tenemos bueno, todos hacen acto de fe que esa es una línea recta. Y que aquí vamos a tener una resistencia. Que aquí vamos a tener una bobina. Y que aquí tenemos un condensador. Y que aquí tenemos una fuente que es variable en el tiempo. Vamos a decir que esa fuente es 2 más 2J. Vamos a mirar que esta resistencia, digamos, le pongamos una resistencia de 2 ohmios, que el condensador es de 1 faradio y que la inductancia es de 2 henrios. ¿Listo? Y consideremos que omega es igual a 1 para que los cálculos nos queden fáciles. Recuerden que lo primero que hacemos es la representación vectorial de cada uno de ellos. Por lo tanto, entonces decimos que ZR ¿a cuánto es igual? A R, que eso será igual a 2 ohmios más 0J. Que ZL ¿a qué es igual? ZL es igual a 0 más J omega L. Por lo tanto, entonces diremos que es 0
más 2J. ZC es igual a 0 menos J sobre omega C. Por lo tanto, es igual a 0 menos J sobre 1. ¿Estamos? Por lo tanto, entonces decimos que ZR es igual a 2 ohmios, ZL es igual a 2J y ZC es igual a menos J. ¿Vamos todos conmigo? Ya después de que hemos definido eso, como tercer paso, volvemos a hacer la representación de nuestro circuito, pero en forma fasorial. Entonces decimos, oiga, tenemos una fuente, hagámoslo con el mismo color, amarillito. Ojo que olvidé algo y nadie me dijo nada. Ya les cuento que se me había olvidado. La representación fasorial es ponerlo en cubitos. Sabemos que este se llama menos J, que este se llama 2J y que este se llama 2 ohmios. ¿Qué era lo que se me había olvidado? Convertir la fuente. ¿Será que era necesaria convertirla? Aquí esta fuente estaba escrita ¿en qué forma? ¿Estaba escrita en forma fasorial o en el dominio del tiempo? Entonces escucho. Jorge, ¿cómo estaba escrita esa fuente? Fasorial. ¿En el dominio del tiempo o en forma fasorial? ¿Tienes el micrófono cerrado? ¿Qué opina Marco? Fasorial. En forma fasorial. ¿Por qué sabemos que está escrita en forma fasorial? Porque nos aparece con J. Si nos hubiera aparecido 2 coseno de algo, pues la convertíamos como nos explicó el grupo de Gabriel. Entonces, por esa razón fue que no la convertí. Listo. Después, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar la corriente. Entonces, la corriente de ese circuito, pues ya sabemos que es igual la corriente del circuito va a ser igual a B sobre Z equivalente. Entonces lo que tenemos que calcular es Z equivalente. ¿Es un circuito de qué tipo? ¿Serie, paralelo, mixto? ¿De qué tipo es? Serie. Por lo tanto, sumamos los elementos de la siguiente manera. ZR más ZL más ZC. Z equivalente va a ser igual. ZR, ¿cuánto valía? 2 ohms. ZC, ¿cuánto valía? 2J ¿Cuánto valía ZC? menos J. Esa operación tan difícil, ¿cuánto nos da? 2 más J.
Listo. Ahora vamos a expresarla, pero en forma polar. ¿Cuánto nos da Z equivalente en forma polar? Es igual a la magnitud de Z equivalente con un ángulo teta. Por lo tanto, la magnitud de Z equivalente es igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Raíz de 5. 2 más 1. Eso es igual a la raíz de 5. Y el ángulo teta va a ser igual al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Y esa operación cuánto nos da? Tangente de 1/2 ¿a qué es igual? 26.56. ¿Cuánto, perdón? 26.56. 26.56 grados. Por lo tanto, podemos decir que Z equivalente es igual a raíz de 5 con un ángulo de 26,56. Y eso lo vamos a marcar aquí con un colorcito que después nos acordemos de esta función. Ahora vamos a representar la fuente de tensión, pero en forma rectangular, en forma polar. Teníamos entonces que B era igual a 2 más 2J. Por lo tanto, B, la magnitud de B, ¿cuánto será? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de B es igual a la raíz de 8. ¿Y la raíz de 8 es igual a qué? 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. El ángulo, llamémoslo si quieren gamma, no alfa, es igual al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Por lo tanto, el arco tangente de 1, ¿cuánto nos da? O sea, ya no lo sabemos de memoria, ¿cuánto nos da? 45. 45 grados. ¿Sí o no? Espérate esto. Por lo tanto, la corriente, vámonos con amarillito, era B sobre Z equivalente. ¿Cuánto valía B? Pues 2 raíz de 2 con un ángulo, uy, me emocioné, con un ángulo de 45 grados sobre Z equivalente, que ¿cuánto nos había dado? Andrés, ¿cuánto nos dio Z equivalente? Andrés, ¿cuánto? 2 más J, creo. No, dímelo. Es decir, si aquí tenemos forma polar, nos toca también en forma polar. No me digas que crees, sino que miras en lo que tienes ahí. 5 con un ángulo de 26.56. Entonces tendremos 5 con un ángulo de 26.56.
56. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a 2/5 por raíz de 2 con un ángulo de 45 grados menos 26.56. Y va a ser igual. ¿Cuánto nos da 2/5 por raíz de 2? 0.56. 0.56. Y ahora, 45 grados menos 26.56, ¿cuánto nos da? 19, ¿qué? 18.44. 18.44. ¿Estamos? Listo. Entonces decimos, oiga, esa es la corriente que tenemos. No se nos olvide. Por favor, ahora queremos representar esto en forma geométrica. ¿Cómo nos quedaría? Creo que sería 0,56 coseno del ángulo de 18.44 más j seno de 18,44. Otra vez, otra vez. 0.56 0.56 coseno del ángulo coseno de 18.44 más seno, más j seno, perdón. Ok, J seno. del ángulo de 18.44. 18.44. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos? Pero recuerden que Gabriela nos explicó algo en la exposición. Digo Gabriela y fue todo el equipo. Y era que si nosotros escribíamos completo esto, lo íbamos a tener de la siguiente forma. Y igual a 0.56 coseno de omega t más el ángulo 18.44 más j seno de omega t más 18.44. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Y se acuerdan que en uno de los ejemplos que nos dieron también podíamos representar eso. Pues no se les olvide, ya tenemos esta primera ecuación en forma geométrica. ¿Cómo nos daría el voltaje en forma geométrica? ¿Cómo sería ese voltaje en forma geométrica? Los escucho. Sería 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Coseno de WT más 45 más J seno de omega t más 45.
Y entonces ya tendríamos ahí otra función en el tiempo. Y una pregunta. Ahí, digamos, las magnitudes no estarían multiplicando ambos. Sí, Gaby, qué pena. Aquí me comí, en ambos me comí un paréntesis. Gracias, Gaby. Este paréntesis, el afán de escribir, uy, perdón, ese paréntesis ahí. Me comí aquí el paréntesis. Y aquí también me comí el paréntesis. Las magnitudes multiplican a los dos. ¿De acuerdo? Por eso la importancia que ahora teníamos de poderlas graficar. ¿Cómo vamos a poder graficar esas dos funciones? Porque lo que podemos observar ahí, guillémosle el ojo un poquito acá, es que esos ángulos no son iguales. O sea que las dos funciones van a estar retrasadas. Es decir, van a tener un desfase. ¿De acuerdo? Si quisiéramos encontrar el desfase, pues restaríamos 45 de 18 y encontraríamos de cuánto es el desfase. ¿Sí me hago entender? ¿Preguntas? Gaby, porfa, vuelve a proyectarnos tu exposición. Devuélvete unas 2 diapositivas. A ver, otro poquito para arriba. Bueno, ya ahí estamos comprendiendo qué es lo del desfase. Ahí, dale clic ahí a ver en esa. No, dale un poquito más arriba que ya no me acuerdo dónde lo hiciste. Ahí. Oiga, miren cómo lo que teníamos baja un poquito. La siguiente. Miren esa que tenemos ahí. Esa. Fue lo que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Vamos al ejemplo, sigue la siguiente. Los ejemplos, ahí. Observen el ejemplo 2, el que dice menos 5 seno de 180. Entonces, ya sabemos cuál es la tarea para mañana. ¿Cuál creen que es, Andrés? ¿Cuál creen que es la tarea? Castro, ¿cuál cree que es la tarea? Pues hacer lo que acabamos de hacer, pero con ese ejercicio. No, Jorge, ¿cuál crees que es la tarea? No sé. Sebastián, ¿cuál crees que es la tarea? En una parte es la gráfica, pero acá no sé. Es hacer la gráfica. Bien, ¿qué dice Marco? ¿Qué entiende que es la tarea? No sé, me ausenté un segundo y estoy un poquito perdido. Se perdió, no le digo. Gaby, ¿cuál es la tarea? Hacer la gráfica en MATLAB ¿De quién? del ejercicio que estábamos viendo en la pizarra. Exacto, hacer la gráfica. Entonces ya saben, solo que para que la gráfica les quede un poquito mejor, vamos a decir que omega es igual a, ¿qué número tenemos ahí? A 600, colocarle un número. ¿Estamos? ¿Se comprende cuál es la tarea? ¿Qué es lo que esperamos ver? Vea la diapositiva 8, Gaby. Esperamos ver una señal así como las que estamos viendo, que se encuentran desfasadas. ¿Estamos?
¿Preguntas? Bien, entonces si no hay preguntas, entonces quiero que por favor Sebastián ya se sintonizó, me cuente cuáles son las dos actividades que tenemos para mañana. Hacer la gráfica del ejercicio. Esa es una, y la otra. La otra es, para mí, es corregir el ejemplo. Listo, el ejemplo. ¿Y la tercera? Marco, ¿cuál es la tercera actividad? Nuestra exposición. La exposición. Entonces, mañana arrancamos con la exposición. Con la ampliación del ejemplo que nos hace Sebastián, explicándonos cómo empleó esa identidad trigonométrica, que no le vaya a faltar nada. Tercero, miramos cómo les quedó la gráfica, qué problemas van a tener, ¿de acuerdo? MATLAB implica cacharrear, implica por ahí trabajar. Listo. Cerremos el capítulo aquí y en 5 o 10 minuticos quería contarles algo del taller. Entonces, para el taller voy a dejar de... Gaby, ¿dejas de compartir, por favor? Listo. Entonces voy a compartir acá, ahora yo. Vamos a borrar. ¿Dónde es que hice borrar? Acá. Listo. Y vamos a considerar el siguiente circuito. Yo por aquí había dejado uno. A ver, ¿dónde es que lo tengo? Aquí. Listo. Entonces vamos a considerar el siguiente circuito. Consideramos un circuito como este que estoy dibujando. Y aquí tiene otro. De una vez voy a representar en forma. Fasorial. Voy a decir que esto es B, que esto es A, que esto es B, que esto es C. Que las corrientes de ese circuito se encuentran de esta manera y que esto se va a llamar I1. Y que esto se llama I2. ¿De acuerdo? La malla 1 va a ser igual a B igual a A más B, que multiplica la corriente I1, menos B I2. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? La malla M2. ¿Hay fuentes de tensión en la malla 2? Respóndame, por favor. Andrés. No, señor. Listo, entonces diremos que es 0 igual la impedancia que se comparte, que en este caso es B, y como tienen el mismo sentido de la corriente, entonces menos B y 1 más B más C y 2.
¿De acuerdo? ¿Estamos todos bien hasta ahí? ¿O alguien considera que es necesario ajustar algo ahí? El cuarto paso, entonces, consiste en representar el sistema de ecuaciones. Ya les había contado que para representar el sistema de ecuaciones lo hacemos en forma matricial, porque es un vector. Entonces vamos a representar ¿quién tenemos en la malla 1? Decimos que es A más B menos B menos B más A más C. Y eso está multiplicando ¿a qué variables? Ahí 1 y ahí 2. Profe, Dígame. ahí no sería B más C en... Sí, señor, gracias. En la malla 2, ¿no es cierto? Sí, señor. Borrador. Aquí. Ve, con rojo. Gracias. Y eso es igual a lo que queda al otro lado de la igualdad. Que en este caso es AB y AC. Entonces, observemos acá. Si nosotros vemos en forma lineal, estamos viendo la malla 1. Si nosotros vemos en forma vertical, estamos viendo las corrientes, los coeficientes de I1, los coeficientes de I2. Y lo que está al otro lado de la igualdad. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo resolvemos en MATLAB? Lo primero que tenemos que hacer es declarar la variable. Entonces vamos a declarar la variable. Llamémosla, ¿cómo la quieren llamar? Llamémosla A. Paréntesis angular. Y colocamos los coeficientes. Primero los de la malla 1. A más B. Un espacio. ¿Quién seguirá? Recuerden que estamos hablando de por filas. ¿Quién sigue? Marco. Menos B. Menos B. ¿Por qué el menos? Porque tenemos este menos ahí. ¿Tenemos algo más que escribir en los coeficientes de la primera fila? Vamos entonces a escribir los de la siguiente fila. Entonces, punto y coma. Y escribimos los de la siguiente fila, que en este caso es ¿quién me dicta? Andrés. Menos B. Menos B, espacio, B más C. B más C. Y cerramos con el paréntesis rectangular. Si nosotros le diéramos Enter, nos aparecería la representación gráfica. Vamos a escribir ahora la otra matriz que conocemos, que es la de B y 0. Entonces a esa la vamos a llamar S. La declaramos. S igual. ¿Y qué escribimos? La primera fila, ¿quién es? Gaby.
Pues sin que la primera fila, ¿pero de cuál? De lo De de la salida. I1 y 2. De la salida. Entonces sería V, punto y coma, 0. V, punto y coma. ¿Y qué me dijiste, Gaby? Y 0. Y 0. O sea que, ¿qué hicimos nosotros? Miren lo que acabamos de hacer. A esta matriz, ¿qué nombre le dimos? A esa que señalé ahí, la que está con la rayita arriba en amarillo. ¿Qué nombre tiene esa matriz? La matriz A, ¿no es cierto? Y la otra es esta. ¿Y qué nombre le dimos? S. ¿Y qué resultado vamos a operar? Entonces vamos a decir que vamos a obtener el valor resultado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La matriz inversa de A, o sea, A a la menos 1 por S. Pero ¿cómo declaramos el inverso de A? ¿Qué comando utilizamos, Marco? No recuerdo. Marco, ¿qué hacemos para encontrar A a la menos 1? ¿Cuál es el comando que debemos emplear? Los escucho. Una opinión. Sebastián, Jorge, Gabriela. Inge creo que es INV y entre paréntesis A. Inversa de A por S. ¿De acuerdo? ¿Y cuál va a ser el resultado? Vamos a tener, en este caso, I1 igual, I2 igual. Y aquí nos va a salir un número que puede ser complejo y aquí otro número que puede ser complejo. ¿De acuerdo? Así es como solucionamos un sistema de ecuaciones. ¿Preguntas? Entonces ya saben cómo, ¿dónde es que se va a compartir? Ya saben cómo podemos solucionar un sistema de ecuaciones. Hicimos ese sencillito de 2 variables, pero podemos hacer uno de 3, de 4, y lo único que tenemos es que identificar, hacer el fasor y aplicar las leyes de los circuitos fundamentales que vimos. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, preguntas. Estuve revisando los parciales, hay notas muy buenas, hay otras regulares y otras malas. Entonces, por favor, revísenlos. Si hay algún comentario, me pueden escribir al WhatsApp particular. Ya están las notas ahí en el campus virtual. ¿De acuerdo? Bien, entonces mañana nos vemos en la clase a las 2. No se les olviden las 3 cosas que vamos a hacer y vamos a seguir trabajando y vamos a hacer un tallercito de MATLAB para que todos tengan su MATLAB, para que todos hayan descargado. Había una de las tareas que era descargar un tutorial de MATLAB, entonces para empezar a trabajar. Yo aquí ya tomé algunos apuntes hoy de lo que vimos, entonces para aprender a manejar bien esa función de plot y pues vamos trabajando de esa manera. ¿Listo? ¿Les parece?
Inge, qué pena. Inge, de pronto su merced nos puede hacer el favor de enviarnos los resultados para hacer las gráficas. Es que no tengo apuntes. Ah, yo ya lo borré. No le digo. Yo trato de subir yo trato de subir la grabación ahorita mismo, a ver si alcanzo. No, que es que tengo una reunión ahorita a las 10, entonces si alcanzo la subo, porque no tomé, es decir, yo ya borré la gráfica, no me quedó almacenada. ¿Listo? ¿Listo, Marco? Marco. Se cayó la señal. ¿Ya me escucha, Marco? Se ha quedado la señal un momento. Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces intento subir la grabación de una vez ahorita, si en la medida de lo posible, y si no, a más tardar en la tarde. ¿Listo? Vale, Inge, muchas Bien, gracias. entonces quedamos así, nos hablamos mañana. Listo los de la exposición el día de mañana. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.